resistimos. Cuando resistimos el cambio, el único perjudicado soy yo, no Él. Él sigue siendo Él. Por eso dice por ahí un dicho, que Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Oh, gracias, dígale gracias. Gracias, Señor. Quiero pedirte, dígale, por las almas de Campeche esta noche. Quiero pedirte, Señor, porque tú te muevas a misericordia, en arrepentimiento, Señor Jesús, esta noche, Señor. Y te pido que tengas misericordia de esas almas que el enemigo ya planificó desde la mañana a destruir esta noche, por medio de accidentes, por medio de la violencia, por medio del alcohol, por medio de los vehículos, por medio de otra persona. Dígaselo, iglesia. Señor, cubrimos con la sangre de Cristo mi vida, mi casa, primeramente mi familia y Campeche, Señor, esta colonia. Declaramos misericordia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vaya tomando su lugar. Oh, gracias, pero no deje de ser agradecido. Oh, cúbrenos, Señor. Cúbrenos bajo tus alas. Estamos seguros. Estamos seguros. Oh, estamos seguros bajo la cobertura del omnipotente Dios. Oh, yo estoy seguro. Gracias, Señor Jesús. Diga al Espíritu Santo, muévete con libertad. Nunca lo resista. Nunca razone, porque cuando razonamos a lo de Dios, el Espíritu Santo se entristece y se apaga. No razonemos nunca lo de Dios. Diga al Espíritu Santo, muévete con libertad. Usa mi vida. Muévete, usa mi corazón. ¿Cómo le damos libertad al Espíritu Santo? Dígaselo. En la tierra. Le damos libertad al Espíritu Santo en los aires. Le damos libertad al Espíritu Santo por medio de la palabra. Le damos libertad por medio, dígaselo, de nuestra fe en el nombre de Cristo Jesús. Dígaselo, le doy libertad al Espíritu Santo para que Él se mueva. Y dígaselo, muévete con libertad, Espíritu de Dios. Muévete con libertad, Espíritu Santo. Te damos gracias. Dele gracias. No se canse de ser agradecido. Mientras más agradecido, más usted es bendecido. Mientras más usted agradece, más cosas tendrá que agradecer después. Señor, gracias. Dígale esta palabra, yo la recibo en mi corazón y la atesoro. Y no permito, porque es la responsabilidad de uno no permitirlo. En la renovación de la mente ya se entiende que Satanás no puede hacer nada que yo no le permita o le autorice. En la no renovación de la mente usted va a estar diciendo siempre que el diablo le está atacando. Pero diga, yo no permito que esta palabra me sea quitada. Esta palabra no me será quitada y producirá al 100% el fruto que Dios designó esta noche por medio de esta palabra. Señor, bendecimos este lugar, bendecimos esta colonia, las familias, los jóvenes, los niños, los matrimonios, en el nombre poderoso. Es importante que oremos, iglesia, y que con nuestras palabras nosotros entendamos que somos un puente creativo. ¿Se acuerda lo que le dije ayer en oración? Tenemos que orar como niños. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro, Señor, porque tú le des un piano nuevo a este jovencito, mi Dios. Padre, yo sé que tu palabra dice que para el que cree todo le es posible. Y yo creo, Señor, que tú eres fuente de ingresos, eres fuente de vida. Tú eres fuente, Señor, sobrenatural. Que tu palabra enseña que tú eres capaz de crear cosas de la nada, Padre. Por eso en el nombre de Cristo Jesús yo envío la palabra para que se materialice por medio de la fe, por medio del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y oro, Señor, porque tú le des en sus manos, Padre, en sus manos un instrumento nuevo, Señor, un instrumento para adorarte, un instrumento, Señor, que será
consagrado para tu uso, mi Dios, y para tu adoración a tu nombre, Padre. Por eso oro porque pongas en las manos de David, Señor, un piano nuevo, de acuerdo a tu voluntad, mi Dios. Y como yo sé que tu voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta, sé que lo que tú me mandes, Señor, será lo necesario para el ministerio. Por eso oro, Señor, porque tú bendiga las manos de este joven, Señor, y de acuerdo a los anhelos de su corazón, para que él te adore, Padre, tú pones un piano nuevo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así yo lo creo y lo declaro hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Todo lo que escuchemos de Dios tenemos que hacerlo, iglesia. Y mientras yo adoraba, Dios habló a mi corazón y me dijo: ora por ese joven. Ora porque se materialice en sus manos. Cuando a mí me dice: es que ya le falla otra, es que ya no importa. Tú tienes que aprender a adorar con lo que tengas, porque del resto, oiga esta palabra, se encarga Dios. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y nos dará de acuerdo al anhelo conforme a su propósito. Así que esta noche prepare su corazón y no se distraiga, porque si usted tiene fe, usted debe de saber que es un hijo de Abraham, porque Abraham fue reconocido en la palabra como el padre de la fe. Y Dios nos lleva a orar como esto que acabo de hacer, fuera del razonamiento, fuera de la lógica, porque si trabajo para el reino, si trabajo para ese Dios todopoderoso, que su palabra me enseña que Él es dueño del oro y dueño de la plata, cuánto más, dice, nos dará nuestro Padre cuando nosotros acudamos a Él con sinceridad y corazón puro para decirle: Padre, necesito tu presencia, necesito tu Espíritu Santo en mí. Necesito, Señor, tu gracia y tu favor para poder caminar en este mundo, llevando tu palabra y haciendo lo que es agradable delante de ti. En la tarde le compartí un texto ahí que se ha malinterpretado para que usted diga: mi vida es así, yo hago lo que quiero. Total, la palabra dice que voy a agradar a Dios. No, dice la palabra que cuando nuestro corazón es correcto, nosotros ya no buscamos la aprobación humana. Nosotros buscamos la aprobación de Dios. Nosotros buscamos que Dios sea el que esté congraciado con nosotros. Es decir, que Dios esté contento, hermano. Usted olvídese de que esté contento un personaje cualquiera. Usted debe de estar contento cuando el corazón del Padre se alegre con usted. Cuando diga: he aquí mi hijo. ¿Cómo dijo de Cristo? Cuando salió del Jordán, ¿cuál fue la expresión que vio el Bautista? Dice la palabra que ni uno de los que estaban ahí lo vio, solo el Bautista. Dice que vio cómo el Espíritu Santo descendió sobre Cristo después de que fue bautizado en el Jordán en agua, y escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Imagínese Dios diciendo eso de usted o de mi iglesia. Este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, la que me adora aún en la dificultad, la que su corazón puede estar agonizando, pero ella o él me siguen creyendo, porque yo soy el Dios de lo imposible. Y dice la palabra que si Cristo Jesús en los días de su agonía, en los momentos de su agonía, clamó al único, dice el apóstol Pablo, que podría salvarlo. ¿Quién era? ¿O quién es? El Padre. Pero dice la palabra que el Padre guardó silencio en todo momento. Cristo sabía que el Padre podía librarlo. Sabía que el Padre podría hacer algo diferente o darle otra opción, porque Él lo conocía, porque Él reflejaba el carácter del Padre en la tierra. Pero dice la palabra que Cristo le dijo: Padre, que se haga tu voluntad. Y ese debe de ser nuestro anhelo, iglesia, siempre. No que se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. O que se haga la voluntad del Padre en nuestras vidas. Por eso esta noche usted debe de saber que si usted está en este lugar, usted escogió la mejor parte. Usted, yo le llamo, usted viene siendo de la generación
de las Marías, pero no de aquella María, sino de la María que dice la Escritura que estaba a los pies de Cristo escuchando lo que Él decía, que estaba aprendiendo de las enseñanzas del Maestro, de Cristo Jesús, cuando le decía: Marta, tienes que amar a tus enemigos, aunque tus vecinos te hagan la guerra, tienes que amarlo. María, aunque tú tengas dificultades, tú debes de saber que Dios bendice a todos aquellos que sufren tribulaciones en la tierra. Dios bendice a aquellos que son atacados por el diablo. Dios bendice a aquellos que padecen necesidad de pan y que sufren enfermedades. María, tú debes de saber que, yo no sé, mira, iglesia, no sé si usted no había pensado en esto, pero imagínense, la palabra nada más enseña que María estaba a los pies de Cristo y Cristo estaba hablando con ella. La pregunta es: ¿qué estaban hablando? Yo creo que palabras y lenguaje del reino. Yo no me imagino a Cristo platicando de cosas sin sentido. Cristo estaba hablando con María y dice que María estaba atenta, y había otra segunda, que esa segunda estaba en otras cosas. Un sinónimo que ahoga la fe: preocupada y estaba afanada. Por eso el afán, dígalo, no tiene que tener lugar en mi vida. Dígalo, el afán no tiene lugar en mí. No debo de preocuparme si la palabra dice que Dios es mi proveedor. Debo de vivir conforme a la fe. Conforme a la fe que Él puso en mi corazón y conforme a la medida que Él me ha dado a mí de fe. Por eso puedo decir confiadamente, como dice la Escritura: el Señor es mi pastor y absolutamente nada me ha de faltar. Nada, iglesia. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Me pongo en tus manos una vez más. Y te pido, Señor, que hagas según tus planes y propósitos esta noche y siempre. Usa mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Muévete por medio de mis órganos, Espíritu Santo, por medio de mi entendimiento, por medio de mi boca, por mis palabras, por medio de todo mi ser, Espíritu Santo. Muévete con libertad. Te doy el derecho legal para que uses mi vida y me controles, Espíritu Santo. Te doy el derecho legal para que uses mi vida para llevar este mensaje de vida, porque esto es pan de vida, iglesia, porque estoy llevando la palabra, no cualquier palabra. Estoy llevando el mensaje, no cualquier mensaje. Es un mensaje muy importante que es de vida o muerte para esta generación. Es un mensaje de salvación, es un mensaje de vida eterna, es un mensaje que salta para la vida eterna, iglesia. Por eso yo me gozo, porque sé lo que estoy orando y sé lo que el Espíritu Santo me está dando, porque Él me está diciendo: tú no eres un comunicador, tú no eres un conferencista cualquiera, tú eres un mensajero del reino, tú eres un vocero de Cristo, tú eres uno que sabe que hay una responsabilidad y que entiende que el que lo va a hacer es el Padre por medio de mí, por medio del Espíritu Santo. Por eso esta noche declaro cielos abiertos sobre esta nación, sobre esta colonia, sobre Campeche. Cielos abiertos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo, y todos nos ponemos de acuerdo por esta palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús con un amén, y usted a Él dele una ofrenda de aplausos. Escuché hace tiempo, no sé cuánto tiempo tiene, que hubo un evento no sé si fue en Bellas Artes, en la Ciudad de México, donde estaban rendiéndole homenajes a un artista. No recuerdo quién fue. No recuerdo, no sé si fue Juan Gabriel, no sé. La cosa es que le dijeron a la gente que estaba en ese lugar que le dieran 30 minutos de aplauso en memoria. Escuche, 30, la pastora se quedó así porque era 5 minutos. Ay, miren, 30 minutos, búsquenlo en internet. 30 minutos. Y yo me quedé así, 30 minutos, dice. Es mucho. Pero ¿qué le estoy diciendo? Que como ese ser viene siendo como un ídolo, la gente no le importa. Es como si a usted le dijera: Cristiano Sarro 7 está en el malecón, y si usted se va de rodillas, Él le permite besarle la mano. ¿Usted qué haría? Lo hace porque
un ídolo. Escúchame, no estoy diciendo de ti. Lo hace, ¿por qué? Porque hay gente, usted lo ha visto, que llora. ¡Ay, no puedo entrar, vela! Y toma tu boleta, ya debe llorar. Y pasa. Porque se vuelve un ídolo. ¿Por qué? Porque es el centro de nuestra atención. Entonces le quiero hablar un poco de esto porque usted quizá igual para mí fue raro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a lo normal. Y lo normal, como dije al principio, escuche, de los cobardes no se ha escrito nada en el libro o en la palabra de Dios. Se ha escrito de los valientes. Y la escritura dice que el reino de los cielos se puede tomar derecho como un valiente, no como un cobarde. Y dicen dos pasajes específicos en la escritura, en Apocalipsis con el apóstol Juan y en Corintios, creo que en segunda de Corintios, cuando el apóstol Pablo comienza a hablar en la carta y dice: los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y sabe usted que heredar es tomar posesión. Es como si a usted le dijera: usted le acaban de dejar esa casa, ¿qué hace usted? Toma posesión y se mete a vivir ahí y empieza a usarla, vive en ese lugar. Eso se llama herencia. Usted entra y toma el lugar. ¿Por qué le digo esto? Porque cada vez nosotros tenemos que entender que el corazón de nosotros es muy importante en nuestra vida cristiana. Porque si no aprendemos a cuidar nuestro corazón, cualquier situación nos puede derribar y quitar el propósito. Si nosotros no cuidamos nuestro corazón, la palabra enseña que podemos naufragar de la fe. Ahí hay otra palabra. ¿Sabe qué es naufragar? Imagínense un barco que está en el mar, perdido, sin dirección, y que anda de un lado para otro, llevado. Como un náufrago. Dice el apóstol Pablo: si no cuidamos nuestra conciencia, oiga esto, podemos naufragar de nuestra fe en Cristo Jesús. Y le digo esto de las ovaciones porque dije, gente que sí lo hace. Usted media hora, para su mente es cansado. Pero esa gente lo hizo, dicen, allá en el Auditorio Nacional, no sé cómo, en Bellas Artes, uno de esos dos lugares. Me empecé a imaginar esa gente. Media hora de aplauso para su artista. Y se da cuenta, yo le digo, denle una ofrenda, o sea, una ofrenda agradable a él. De aplausos al que vive. ¿Sabe? Escuche esto. Le voy a hablar rápidamente de la carne y el espíritu. Y hoy yo observaba a muchos jóvenes, le digo a mi esposa, creo que de universidad, porque era por el rumbo de universidad. Anduve en muchas tiendas, no voy a decir nombres, de las verdes, de las azules, de esas tiendas ya sabe cuáles son. Y vi a los jóvenes. Hoy fue uno de los días en los cuales, por eso estaba yo orando al final. Escúcheme y ponga atención, comprando botellas de licor y planchas de cerveza a discreción, porque hoy es el sábado dicen de banda. Miré cuando pasaba por la orilla del mar, la gente comprando hielo, llenando neveras de refrescos, de cerveza, de agua, para sentarse a ver un espectáculo. Pero no se espante, porque de eso tiene que ver con lo que yo le voy a explicar hoy. Y me puse a pensar, dije, si yo voy donde esos jóvenes, como 5 muchachitas y muchachitos, que no parecen, o sea, adultos, sino son chamacos, tenían como 7 botellas de licor ahí en el carrito y estaban subiendo más planchas. Y yo dije, tanto se van a meter que estas criaturas del Señor, tanto dinero. Y yo dije, se están gastando lo de la beca. Y dije, si yo voy donde ellos y le digo, si pudiéramos ver cómo va a terminar esta juerga, estoy seguro que me responderían, en mi vida, ¿y a usted qué le importa? Por eso no fui, pero lo pensé. Romanos 8:5, mire qué dice. Las obras de la carne. Mire esta palabra, quiero que le entendamos estos 3-4 versos que le voy a explicar hoy. Cuide su corazón, porque este tiempo, de verdad, de ahí me topé a 5 chavos así,
como del pelo de estos cuates, de lo que ya sabe usted. Adiós, le dijeron así. Chamacos, en serio, con su top, los chamacos. Ya me imagino que iban a hacer y después. Por eso este cuate quería ir para allá. Yo dije, al rato alcohol, arena y carne, ay, al rato se va a armar. No, en serio. Y dije, adiós. Escúchame. Si nosotros no cuidamos ahora, ¿por qué cree? Mire, le voy a decir esto para que usted entre en sintonía. ¿No se ha dado cuenta usted que hay fechas específicas en las cuales usted le pesa la carne? Dirían por ahí, la pesta la sangre, ¿no? Le pesa la carne. ¿No se ha dado cuenta que hay temporadas específicas en las que usted o yo podemos entrar en un desánimo, un desgarro? ¿No se ha dado cuenta? No va a decir, no, yo siempre, pastor. Eso no es de vez en cuando, es todo el año. No se ha dado cuenta. ¿Sabe por qué? Porque a veces hay temporadas que hemos hablado que es una ley espiritual. Cuando se levanta adoración a algo o a alguien en la tierra, ese algo o ese alguien, escuche esto, hablando de la carne, cobra fuerza. Cuando se empieza a adorar, por ejemplo, cuando la semana que dicen que es santa, que día de muertos, cuando hay temporadas en las cuales la iglesia no lo ve, pero en las personas que practican las cosas malas, las artes ocultas o dañan a la humanidad, esa gente cobra fuerza porque por la ignorancia a veces nosotros practicamos ciertas cosas que no le agradan a Dios y que hacen que el enemigo se ponga gordo, se hinche. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente de manera inconsciente lo está practicando, y la palabra en la escritura habla de una práctica del pecado. Dice, porque los que practican el pecado, dice, una práctica, o sea, hacerlo. Y hoy venía del trabajo y veo en la mayoría de las casas, casi muchas personas, no voy a exagerar como muchos, a veces no hemos todavía sazonado nuestras palabras, todo el mundo, no todo el mundo, porque yo también estoy en el mundo y yo no fui. Veo que están saliendo de sus casas bañaditos, bañaditas, arreglados, falda chiquitibú, short chiquitibú, y vamos y esto y acá, y ¿de dónde van? Allá. Porque es una forma de alegrarse, divertirse. Pero mire que dice Romanos 8:5 hablando de eso. ¿Entiende esta palabra? Porque los que son de la carne, escuche la palabra, ahora usted va a entender algo. Mire cómo dice Romanos 8:5. Y se lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960, también para el público, para que vean, para que entiendan. Porque los que son de la carne, dice la palabra, piensan en las cosas de la carne. ¿Los que son de la qué? De la carne. O sea, cuando nosotros vivimos una vida en la carne, ¿en qué vamos a pensar? En bistec, en la carne. Y lo hemos dicho, la carne no quiere adorar a Dios. Estamos en Romanos capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne, escúchenme, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, con E mayúscula, en las cosas del Espíritu, piensan. Por eso le estoy diciendo esto. Si yo en un momento, escúchenme, me enfieto, me desenfoco, hoy Dios me recordaba y me hacía sentir. Acuérdate aquellos tiempos cuando los sábados terminaban los servicios y agarrabas tu camioneta y llegabas a tu casa, los chiquitos trompudos, y que este y que el otro, y que vamos muy apretados, y te ibas de viaje. Hoy ya no, porque así es la temporada y así es la voluntad de Dios. No siempre vamos a estar haciendo lo mismo. Y hoy estamos haciendo esto y mañana estaremos haciendo algo de parte de Dios. No me refiero a separarnos de Dios. Pero quiero que entendamos esto. Usted va a analizarlo con este verso nada más al ver algo a alguien o una vida. Cuando no quiere nada con Dios, es evidente que este pasaje tiene poder. Porque los que son de la carne solo piensan en las cosas de la carne. A mí me dicen, oye, ¿no vas a ir al bando? ¿Qué bando ni qué bando tendré yo que hacer? Tengo cosas más importantes que hacer, como servir a Dios. Escuche esto, iglesia, el 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Diga conmigo, muerte espiritual. ¿Qué significa? Es igual a sinónimo de estoy en la iglesia, pero no siento a Dios.
Estoy en la iglesia y el pastor dice adora. Y digo, adorar a Dios en un comal. Dijo por ahí una persona una vez. Estoy en la iglesia, pero no entiendo lo que estoy haciendo o qué vine a hacer a la iglesia. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es, mire estas dos palabras, vida y paz. Por eso si hay tormento en su corazón, entendamos esto. Nos estamos ocupando de la carne más que de las cosas del espíritu. Ayer se les enseñó acerca de la liberación, por eso hice un alto y dije ya. Dije ya, porque son temas muy importantes e interesantes que conciernen a nuestra salvación, como para entender qué es lo que está pasando. Mire, es como la salvación. Usted es salvo por gracia, dice la palabra, ¿sí o no? Sí. Y usted puede ser salvo en este momento si usted confiesa, se aparta, se arrepiente, pide perdón a Dios. Pero usted no lo va a entender hasta que su mente se renueve. Porque usted puede salir de la casa de Dios y sigue actuando, sigue actuando igual. Porque no se ha renovado su mente por medio del entendimiento y por medio de esta palabra que yo le estoy hablando, que es la palabra de Dios. Y a veces cuando eso sucede, nuestro necio corazón resiste la palabra, porque es como si fuera, imagínense, se lo he puesto de ejemplo, a esta pared tú, si yo te dijera traspásala con un dedo, por lógica yo no puedo traspasarla. Un espíritu sí puede traspasarla. Por eso cuando un espíritu te molesta en tu casa, aunque tú tengas trancada la puerta con llave, con candado y con cadena, el espíritu llega hasta tu cama y te fastidia. Pero si yo digo que quiero atravesarla con mi mano normal, así no voy a poder. Sería tanto igual si yo endurezco mi corazón. Por eso la palabra dice, no endurezcas tu corazón, porque el que pierdes eres tú, no es Dios. Cuando nosotros decimos, vamos a dar. Tú crees que le haces un daño a Dios, pero te lo haces a ti, o yo me lo hago a mí. ¿Cómo yo negarme, decir, Señor, tú eres bueno? ¿Cómo yo negarme por el hecho de que yo sienta algo? Y les digo algo, la victoria de nosotros está cuando entendemos que no debemos dejar. Escúcheme, dice por allá un dicho hablando de la carne: no permitas que tu carne sea tu capitán. Tú sé su capitán y que en la carne tuya sea un soldado. Tú le tienes que ordenar, no ella te tiene que ordenar. ¿Qué dice el verso 6? Ocuparse de la carne es muerte. ¿No sientes a Dios? Te dicen, no es así como lo dice él, es como yo. Ocuparse de la carne, dice claro la escritura, Romanos 8:6, es muerte. Oiga, ponga atención. Ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Vida y paz, dos cosas que le hacen falta a este mundo. Y dijo una persona que andaba conmigo y lo escuché: ¿quién sabe cuántos muertitos vayan a ver esta noche? Y le dije yo, me imagino que sí, en las noticias. Porque usted sabe, como le hemos hablado, no es profetizar desgracia, pero cuando hay mucho consumo de alcohol hay desenfreno. Y cuando hay desenfreno, no va a haber cosa buena. Va a haber un loco que se va a subir a un carro y que va a decir, yo hago lo que quiero, ya mató a alguien o ya perdió la propia vida. Porque es normal cuando se ocupa de la carne. Mire cómo dice la palabra, y eso lo enlazo con esto y lo hago con la vida espiritual de nosotros. Cuando nosotros nos ocupamos nada más de nuestra carne, mire, alimentar nuestra carne, darle a la carne nuestra lo que quiere, hacer lo que ella quiere. Yo le digo, de verdad, a mí no me cuesta venir a la iglesia. Y le doy gloria a Dios por eso, porque es un buen hábito. Como la palabra dice, como una costumbre, es una buena costumbre venir a la iglesia, acostumbrarse. Por eso usted ve, repito, ve a mis... No, yo puedo llegar, y se lo he demostrado, a 6:30 de la tarde, me saco los zapatos, me saco al baño y decía mi abuelita, ay, te van a doler los pies, te va a dar reumas, lo que decía mi abuelita se cancela. Yo si voy a servir a Dios, no, me quito los zapatos y a los 5 o 10 minutos me saco al baño. Aunque todo el día anduve con zapatos. Dice, pastor, le van a doler sus piecitos. No me ha dolido, gracias a Dios, porque lo hago con un buen propósito. Lo hago porque me ocupo del espíritu. Entonces dice la palabra, ocuparse de la carne es
muerte. Y si nos estamos ocupando de la carne como estos chavos que les estoy diciendo, y mucha gente, de hecho nosotros no encontramos variedad en eso que andamos buscando, de eso estuvimos recorriendo varios súper, porque casi todo lo vaciaron. Le digo a mi compañero, ¿te das cuenta de hoy que hoy fue uno de los días en los cuales en esa área de vinos y licores hubo mucha demanda, hubo mucha venta? No hay, fulano, no hay, y la gente sigue llegando a comprar. ¿Por qué? Porque hay un pretexto que tenemos que buscar para hacer lo incorrecto, aunque después de verdad eso traiga dolor, traiga tristeza, desgracia y problemas a nuestra vida. Por eso dice, ocuparse de la carne es muerte, primeramente espiritual y después física. ¿Sabe por qué? Cuando llegue a su casa, si usted tiene internet, métase a esas redes sociales y usted va a ver cómo está repleto de gente allá. Y mire mi cara, ay, pastor, se molesta. No, porque yo sé, como le dije de Abraham, que si estoy haciendo lo correcto, me debo de mantener con el dedo en el renglón y Dios se ocupará de lo demás. ¿Usted cree lo que yo le he dicho? Que llega el momento y viene el momento y se acerca la hora en la cual Dios empezará a lanzar más juicio sobre la tierra y la gente va a correr a las iglesias porque va a tener miedo de su vida. Porque quién no, yo lo he dicho, quién no es el hombre que dice que no, pero cuando tiene problemas se acerca a Dios. Cuando hay una dificultad, pues ya me voy a portar bien, vieja, ¿sí? Como aquel que evangelizamos en aquella colonia, un hombre que yo lo evangelicé y andaba con el brazo todo charrasqueado y con el brazo vendado y enyesado. Ya no lo vuelvo a hacer. Es que me emborraché, me choqué, me volteé y perdí, no sé qué, pero ya no lo vuelvo a hacer. A veces así somos, pero no entendemos que tenemos que dejar de ocupar. Este pasaje es muy crucial. 7. Por cuanto los designios de la carne. ¿Cuáles son los designios o los deseos de la carne? Pongan atención. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Cuando estemos en la palabra, estar juzgando. ¿Qué dije ahorita? Usted debe de ser el capitán, no su soldado. ¿Y qué entiende usted por eso? Que usted tiene que tener dominio propio. Oigan esto hablando de la carne. No, vean como ejemplo. Cuando yo lo he dicho y lo he observado, cuando una persona tiene sus emociones fuera de control, esa persona no se puede controlar. Y ahí hay una dimensión que después se hablará. De verdad. ¿Por qué creen cuando me han dicho fulano de tal, tráigalo para acá? No porque yo estoy viendo que si se movió o no se movió, porque estoy viendo que la persona no se puede controlar a sí misma y no le permite a Dios que controle su vida por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el enemigo te distrae. Esa es una fortaleza que está operando desde nuestra carne. Si me están predicando la palabra, ¿qué hago yo? Yo no me pongo a rayar, no me pongo a estar jugando, estoy sentado, poniendo atención al que está exponiendo, porque sé que lo que me está hablando son palabras de vida. No es un chisme, no es la novela, no es un cotorreo, son palabras de vida. Y esto es muy importante que lo entendamos. Por cuanto los designios de la carne, dice el 7, son enemistad contra Dios. ¿Qué son los deseos de la carne contra Dios? Enemistad, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne, escucha esta palabra, no pueden agradar a Dios con esto. ¿Escuchó qué dice esto? Si nosotros vivimos, aunque querramos agradar a Dios, dice el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice la Escritura, no pueden y no quieren. ¿Y sabe qué significa eso? Una que no se nos da la gana a veces, y otra que es imposible. Cuando dice la palabra no pueden, es que es imposible agradar a Dios sirviendo nuestra carne. Es imposible agradar a Dios si, mire esta palabra, si tú sabes que hay un día que tú tienes que adorarlo a Él y no te presentas. Miren las palabras, como dice la Escritura, y vino Satanás entre los hijos de Dios. ¿Y qué hizo? Se presentó. No dice que estaba paradito en un rincón viendo a los ángeles y al Eterno que estaban ahí en su audiencia hablando de los planes de la tierra, hablando de lo celestial, de lo sobrenatural. Y no, la palabra no dice que Satanás estaba, estoy chiveado porque nadie me hace caso.
no me atiende el Padre. No, dice la Escritura, mire cómo es Él, mire cómo es Él. Dice la Escritura que fueron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, y entre ellos, ¿quién iba? Satanás. Ya me sentía así como la bruja del 71. Satanás, ¿dónde está Satanás? Vencido, y escuche, bajo mi pie, porque ahí lo puso Jesucristo. Ahí lo puso Jesús. Ese es su lugar. Y ahí lo debemos de mantener, pero la clave para mantenerlo ahí, dice la palabra, ayer se lo dijo el hermano y yo se lo he enseñado, es sometidos a Dios. Y la única manera de someternos a Dios es someter nuestra vida a Dios, someter nuestra carne a Dios. ¿Quieres ver a una persona sometida a Dios? Ve la manera. Miren, hice algo a propósito antes de empezar. No sé quién la recogió, pero terminé de hacer las cosas porque a mí así un día me enseñaron. Nos estaba enseñando un pastor acerca de la toalla del servicio. Y estábamos reunidos en un circulito. Y agarró y le tiró su toalla y tiró un libro. Y nadie le hacía caso. Ahorita cuando empezó el servicio quité la bolsa de eso. Y estaba aquí a propósito. Le hice así. A ver, ¿quién la iba a levantar? No sé quién la levantó. Pero a veces nos falta iniciativa. Porque nuestra carne dice así. Mira el mensaje de nuestra carne. Si yo no lo tiré, yo no lo voy a levantar. Pero no hay un corazón de siervo que te dice así: esta es la casa de Dios y si hay algo tirado, lo voy a levantar. Pero digo, ¿y si fuera un billete de 50? Nada, esto es de mí. Esto está en México y es de los mexicanos. Perdón, es que me acerqué mucho, me agaché allá. Pero a veces así hay gente que puede hacer las cosas con un propósito, con un fin. No sé quién la recogió, pero escúchenme, la gente que anda conmigo, no se trata de venir a sentarlos a la iglesia porque yo se lo enseño a mis hijos. Ustedes me ven, ¿qué hago? Hagan algo. Porque dice la palabra que vamos a cosechar. Y usted le pregunto, ¿usted cree que sería justo que coseche junto conmigo usted si usted no ha sembrado? La palabra habla de bendiciones. Y hablo de mis hijos. ¿Usted cree que sería justo que pum, viene la bendición, pum, viene otra bendición? Y dice, ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Por eso es que a veces a los jóvenes, para vencer su carne, ¿verdad que lo he hecho contigo? En 2 ocasiones lo he hecho. Ayúdales a eso. No creas que porque yo soy flojo, porque quiero que entendamos que a la iglesia no nada más se viene a platicar, cruzarse de brazos, esperar que termine el servicio e irnos a un rincón. A la iglesia se viene a servir a Dios. Y la manera de servirlo es servir a las almas. Como digo aquel hermano, ay, que el pastor debe venir a encontrar todo listo. Yo no soy así, porque me acostumbré. Y así me gusta servir. Veo que está mal, veo que hace falta, veo que hay, veo que está tirado y lo recojo. No se ha dado cuenta cuando terminamos los eventos, hablando de la carne. Yo no me espero a que lo limpie otro. Yo, ni el hermano, déjelo así cuando no, porque siente la carne. A mí me gusta que se vea bonito. Porque aquí es donde yo adoro a Dios. ¿Escuchó? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Implementé una nueva tarea en mi casa hace como una semana, en disciplina y en el amor de Dios, tal cual como enseña la Escritura. Todos los días antes de irse a dormir, los 3 van a pasar con su mamá y a su mamá le hago las correcciones y le van a decir un verso bíblico que leyeron durante las 12 horas del día y se lo van a explicar qué entendieron. Y si se van a dormir porque estoy muy cansado, que mañana van a ser 2, el que te pasaste por alto y el que te toca. Eso es instrucción. ¿Sabe por qué? Me gozo y le digo a mi esposa, ¿sabe? Porque Dios me habla y me dice, a la medida que tú te entiendas de eso, tú también vas a recibir disciplina y ellos también del Señor. Y cuando tengan una dificultad van a me acuerdo de ese pasaje, porque yo así le hago. Así es como yo me mantengo vivo en la fe. Porque recuerdo cuando viene una loquera a mi corazón o quiere venir un recuerdo, digo, no, porque me empiezo a imaginar así como el Chavo del 8 cuando le dijo a don Ramón, hay una mesa muy larga y al final hay unos pinos y tú lo tienes que tirar con el boliche, y empieza a imaginarse que le está pegando. Me empiezo a imaginar, si yo peco hoy, Satanás se va a burlar de mí, me va a dar el manjar que yo quiero, pero al paso siguiente me voy a arrepentir y voy a tener culpabilidad y después Él me va a quitar la autoridad, porque hay una palabra que quiero que entiendan en la obra de la carne.
Así como pasó en el Edén, así sucede hoy, hermano. Cuando uno gana autoridad en el espíritu, el enemigo te la quiere robar, anda detrás de esa autoridad. Y si él logra hacer que tú desobedezcas a Dios en algo, él te resta la autoridad, como le hizo a Adán y a Eva. A ellos les dieron autoridad cuando les dijeron: señoreen, sojuzguen, gobiernen. Y cuando él los engaña y les quita, hacen que desobedezcan a Dios. ¿Qué sucedió? Los expulsaron. O sea, Dios, con todo el dolor de su corazón, expulsó a sus criaturas, a sus hijos, de un paraíso, porque ellos no se mantuvieron fieles a lo que les dijeron, no se mantuvieron fieles a la palabra. De todo árbol, ¿cuál fue la palabra? De todo árbol que esté en el jardín pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieren de él, ciertamente van a morir. Y aquí dice la palabra: ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué nosotros queremos vivir una vida? Escúcheme, y Satanás es como el de la película, se lo voy a recitar. Escúcheme esto, porque ya le hablé de la prosperidad y la bendición, que no es lo mismo. Viendo otra vez la película de Dios no está muerto, hay un capítulo o hay una parte donde hay un hijo. Eso afirma mi prédica de la prosperidad y de la bendición, que no es lo mismo. Por eso es que nosotros erramos y decimos: pero pastor, en vano sirvo a Dios si mi vecino vende marihuana y mire, tiene carro, y yo con trabajo compro un par de chanclas y ando con las chanclas todas ahí con alambres y clavos. Es próspero, pero no es bendecido. La viejita que padecía de amnesia, estaba la viejita sentada, y llega el hijo en la película de Dios no está muerto, la primera parte, y le empieza a decir: escucha esta palabra porque es importante, hablando de las trampas, para que no caigamos. Ay, mire, pastor, pero si allá están, lógico. La escritura dice que el vino es escandaloso y la sidra alborotadora. Con una encañada arriba ya te vale hasta bajarte el calzón en la calle. ¿Por qué? Porque así es. Ya pierdes el control. Por eso el enemigo lo usa para inhibir tus sentidos y que tú digas: ay, ¿qué hice? ¿Qué hay? ¿Qué desfigura hice? Ay, amiga, ¿qué hice ayer? Me vomité. Ay, amiga, espéreme. Y está la señora con amnesia así, escúcheme, sentadita, y mire cómo Dios usó la boca de esa bendita viejita. No vaya a tirar ese número. Escuche, estaba la viejita sentada. Oiga, estaba la viejita sentada así, y es donde le digo que Dios, para exhortarnos, usa a quien sea, porque esa es su voluntad de él, para que nos corrijamos. Estaba la viejita sentada, y llega el hijo ingrato, porque es un empresario de saco y corbata y reloj y bien con carro, y le dice: mira, tú que le has servido a ese Dios invisible, le empieza a decir. Y aquí viene la palabra, que es una palabra sabia. No voy a creer que de la película lo saqué porque se escucha bonito. Es una palabra sabia y que tenemos que entender que es importante para que, pastor, ya la vi, pero no la había entendido esa parte. La viejita amnésica está así, miren, que no recuerda a nadie, no conoce a nadie, no sabe quién es, está directa. Y el hijo le empieza a decir esas barbaridades. Mírate cómo terminaste. Y yo, a mí me va bien. Soy un empresario. Y le sácate las que el Dios le habla por medio de la mamá, de la viejita. Y la viejita empieza a decir así: sí, pero Satanás te mete en una trampa. Escuchen esta palabra: Satanás te mete en una jaula, una trampa, para que tú no tengas necesidad de buscar a Dios. Así directa la viejita como estaba, según que no entendía ni sabía nada ya. Y cuando te vienes a dar cuenta, la puerta ya se cerró. Mientras tanto, Él se encarga de darte cosas para que tú no te preocupes por buscar a Dios. Y el chavo se queda así, cuando hace la viejita así: ¿y tú quién eres? Según como que no lo recordaba, pero mire cómo es. Y wow, así es. Así es el diablo, que te ofrece cosas según tú quieres, que te dice: la iglesia es aburrida y la calle está muy buena, que te dice: busca las cosas de la carne, pero ignoras que la palabra dice que ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida. Yo ahorita, con la voluntad de Dios y su misericordia, puedo llegar a mi casa y me como unos frijoles con huevo, con salsa, y me pongo a ver la película y no me meto en problemas con nadie, y me acuesto y digo: Señor, gracias, y no sé qué más va a pasar en la calle.
No sé qué más va a pasar en la calle, pero una cosa sé, que mientras yo busque lo correcto, como dice por allá mi mamá, si tú no te metes en una cantina, nadie te va a ir a buscar problemas. Si tú no te pones a andar de loco, pero el diablo anda como un león rugiente buscando a quien comerse, porque a él le gusta la carne. A los leones, ¿qué les gusta? La carne. ¿Sí o no lo dijo Chespirito? Los leones se comen a los negritos y a los misioneros. Termino con esto, escuchen. Miren cómo dice el apóstol: mas vosotros, iglesia, no vivan según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, mire la pregunta, mora en ustedes, pues en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mire la palabra, sentido de pertenencia. Hay algo interesante que le quería agregar, pero por respeto a la maestra no interferí mucho ayer. Pero escúchame, en la liberación cuenta mucho tu identidad. Porque si tú no tienes identidad, el enemigo te conoce y sabe que a ti te puede decir 2 o 3 palabras y tú te vas a doblegar. ¿Por qué? Tú tienes que saber que tú eres un hijo de Dios. Tú tienes que entender que eres un hijo de Dios. Tú tienes que saber que tú eres de Cristo, que tú tienes sentido de pertenencia, porque ahí dice la palabra, los que son de Cristo. Tú no debes de vivir de una... Mire, ¿sabes cuándo se te va a revelar la liberación? Cuando tú en tu mente espiritual entiendas que tú eres de Cristo. Que tú no fuiste creado para estar en una cárcel, hijo. Tú no fuiste creado para ser un delincuente. Tú no fuiste creado para las obras de las tinieblas. Dice Efesios 5:11, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Sabe qué significa infructuosa? Que no produce un fruto bueno, sino un fruto malo. Efesios 5:11 dice, no participen en las obras, algo que se hace, infructuosas de las tinieblas. Más bien, dice la Escritura, repréndanlas. Pero yo le pregunto a usted, la gente está, mire, escuche, vea esto, esta temporada, adorando ahorita. Y está en alta la batucada. ¿Sí sabe usted qué es una batucada? A ver, usted, ¿sí sabe qué es una batucada? Usted. ¿Sabe qué es una batucada? Una bola de pelones que los agarran y se agarran a pescozones entre todos. ¿Eso es? Se lo voy a explicar porque son unos tambores. Miren, se lo voy a explicar. Son unos tambores que golpean con unos palos y están unas chavas ahí en bikini. Ahí donde va su manita. Viendo con la boca abierta. Ahí donde nos gustaba. Eso es una batucada. Y ahí lo hacen. De hecho, por cierto, les paso el anuncio. Dicen que llega a tener un público. Así, dice así. Mañana toca. Entonces, escuchen, para terminar, tenemos que entender, vea lo que te estoy diciendo. Tú no fuiste creado para eso. Que tú quieras caminar es una cosa. Pero nosotros, si somos de Cristo, entendamos, hermanos, somos de Cristo. Pregunto yo, ¿quién es más grande? Voy a hacerle 3 preguntas en una. ¿Quién es más grande? ¿Dios o el diablo? ¿Quién creó a quién? Dios creó a un ángel de luz que se convirtió en enemigo, porque no voy a usar la expresión incorrecta. Dios creó al diablo, no, porque Dios no creó al diablo. Él creó a un ángel, como creó a los seres humanos, para que le adorésemos y le sirviésemos y lo representáramos en la tierra, pero no lo estamos haciendo en ahorita casi. Ahí está el diablo y te pone, vete allá a escuchar ya. Y ahí está toda la gente jugada. Pregunta última de la misma pregunta. ¿Quién le creó a usted? ¿Dios o el diablo? Ahora sí. Dios. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo al diablo? Porque él es muy bravo y aparte el apóstol Pedro dice que anda como un perro rabioso. Dice Pedro, el apóstol Pedro, porque anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y usted con la boca abierta esperando que llegue el león y le dé un zarpazo, creyéndole las corrientes de este mundo. Eso es una tontería. Vamos a eso. Escuche, vamos a eso. Si a usted se le hace aburrida la iglesia, entienda, usted está viviendo bajo la influencia de la carne. Y el ocuparse de la carne, le acabo de enseñar, es muerte. Primera, espiritualmente.
Y segunda, física. Y la tercera, ¿cuál es? Aunque la Escritura dice que solo hay dos muertes, habrá dos muertes. La eterna, entiendan, hay la eterna. El día que nosotros entendamos que existe la muerte eterna, comenzaremos a entender que no hay tiempo que perder, hijito. A la iglesia no se viene a jugar, a la iglesia se viene a aprender. Los niños deben de estar adoctrinados. Es más, a ti te vamos a mandar con los menonitas. Ahí no vas a andar, que te van a dar con las reglas en la mano. Así se ve a esos güeritos ahí sentados y los enseñan y están calladitos y están como, mira, y están y ahí, que van a andar echando reloj, nada. Vean sus documentales, cómo les enseñan a ellos en su religión. No puedo usar el teléfono porque ahí está el diablo. No puedo usar esto porque yo digo, no. Si te controla es problema. Pero digo, entendamos, la carne no quiere nada con Dios y no debemos de ocuparnos de ella. En la adoración a Dios, escuchen, en la adoración a Dios, termino con el 10, 8:10 dice, Romanos 8:10, mire cómo dice, pero si Cristo está en vosotros, examine esa pregunta o ese verso. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿A causa de qué vive el espíritu? Hay que practicarlo. Para mantenerte vivo, tu fe se alimenta cuando tú practicas obras justas. Lo contrario en el pecado y la carne, cuando tú haces una obra mala, el diablo te acusa y tú te sientes mal y no te congregas, porque sabes que hubo algo que no fue agradable y es una obra de la carne. ¿Cómo dice el 10? ¿Qué le dije? Si Cristo está en nosotros, en vosotros, las obras de la carne están muertas. Ya no te dan ganas tanto de quedarte. Yo llegué del trabajo en serio hoy y prendí la tele y me puse a ver unas prédicas. Y si me quedo aquí viendo un servicio, acostado en mi hamaca y terminando una película, ya cumplí. Total, hoy es sábado y nadie vaya a la iglesia. No, me paré y me fui a bañar. Porque si no, es peligroso que yo no entienda. ¿Escuchó? Avisos. Ahorita vamos a platicarlo y consenso. Vamos a tomar una decisión sabia. Dese cuenta cómo yo no pretendo tomar solo decisiones, porque los sabios también consultan otras opiniones. Si ponemos una cartulina, yo voy a hablar con la señora de la tienda, porque faltan venderse 9 números, pero estoy pensando en algo que puede ser contraproducente, pero vamos a analizarlo después del servicio. Y si es así, la ponemos al ratito mañana, pero con el permiso de la señora. Rifa una tele 19 pulgadas, número de teléfono, información. El próximo miércoles en la rifa a las 7 de la noche. Y también con ese pretexto puede ser que venga una persona. Entonces, la rifa de la tele, participe, no sean escasas. Lea Isaías 58. No sean escasos. Acuérdense de la viuda que le hablé. Es bíblico. Ay, no, porque se me va a gastar. No sean escasos. No seamos escasos. Querida mi esposa, no se va a rifar porque antes así lo hacíamos. Y eso es mal acostumbrarnos a hacer las cosas a medias. Y si es para Dios, debemos de hacerlo bien. Y si se la va a ganar una persona que no viene a este lugar, pues gloria a Dios, que así sea la voluntad de Dios. Pero el próximo miércoles, a más tardar, debe de salir esa tele porque ya no debe de estar en mi casa. Así que hicieron su compromiso, paguen su boleto, los que quieran comprar un boleto, anótense. Ya una hermana de Escárcega ya compró antier y ya lo depositó a la cuenta de mi esposa, 2 boletos. Quedan 9 de los 20. Recuerden que vamos a comprar 5 sillas y por ahí hay una bendicioncilla que también parece que estaba tocando mi cuarto de la mañana.
Y dije, si sale, me dijeron que ya está. Nada más estamos viendo la voluntad de Dios. Y dije, por eso no me canso de hacer el bien. Vamos a comprar las mesas que tanto hemos arreglado, y más sillas, y más equipo, y no sé qué más vamos a comprar, pero algo vamos a hacer, porque para eso Dios permite las cosas. Si por un tiempo ya padecimos, ahora viene el tiempo. Mire esta palabra que le voy a decir, hermana, antes que nos vayamos. Escúchelo. El problema de la bendición no es la bendición en sí, que nos la dé Dios. El problema de la bendición, que la bendición te puede apartar de Dios o te puede estresar porque no estás preparado para esa bendición. Dijo el profeta T.B. Joshua, $1 millón es $1 millón de responsabilidades. Y dice, dame el dinero, y dámelo. Dios no te va, porque al rato te vas a suicidar cuando lo pierdas. Al rato te vas a querer quitar la vida. El asunto de la bendición no es que Dios no te la quiera dar, sino que a veces nosotros no vamos a saber manejar la bendición. ¿Cuándo me van a dar la bendición? Está fácil, se lo revelo así de parte de Dios. Cuando yo esté preparado. Cuando yo estoy preparado, Dios no tiene ni un problema con soltarme la mano. Si Él es un padre bueno, y cuando en la tierra un hijo se porta bien con su padre no escatima y dice, órale, chavo, lánzate. Obviamente, si me da para que vamos, le voy a decir, lánzate, ¿no? Ay, qué mío, voy a mi novia a pasear. Ahí está, llévate la moto. ¿Cuánto necesitas? 500, 1000 te doy. Porque sé que eres un hijo comprometido primero con Dios y que le sirves a Él, te lo merece. ¿Usted cree que Dios no es así? Sí, en serio, la palabra dice que Él es un padre bueno, no un padre malo. Ese es el asunto. Mi bendición llega cuando estoy preparado. Entonces platicamos eso y vemos el consenso al final. Y le digo, vamos a trabajar sobre eso. Cierre sus ojitos donde está ahí. Dele gracias a Dios por esta palabra. Y dígale, Señor, necesito entender que si sigo practicando más obras de la carne, tu palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 5.